Yo creo que estamos en un periodo de transición donde instituciones pues, que habíamos dado fácticas, indiscutibles como la Iglesia Católica y los medios de comunicación, pues atacados y poniéndose en duda todo lo que se ha hecho, o todo lo que han hecho estos dos grupos. Esto de la Iglesia Católica, y me enorgullece tener aquí al doctor Daniel Pichel, cardiólogo, pues, columnista en varios medios nacionales e internacionales. Daniel, como que estamos viviendo un periodo de transición donde ya no hay nada oculto bajo el sol, todo se puede poner en duda. Sí. Bueno, buenos días. Ante todo, gracias por la invitación. Sí, estamos viviendo un periodo donde yo creo que como consecuencia del acceso a la comunicación que tenemos todos, comunicación instantánea y comunicación masiva, porque hoy día con este tema de las redes sociales, cualquier individuo puede hacer llegar su opinión a muchísima gente en un momento dado con esto de los retweets, y cuando uno voltea a ver algo que uno escribió, tuvo un alcance de millones y millones de personas. Sí se generan una serie de dudas, una serie de preguntas, y tal vez yo creo que en parte es saludable. Vivimos en un mundo donde esconder cosas ya no funciona. Esconder cosas no es una alternativa porque de todo la gente se entera. Sí. Y tarde o temprano las cosas salen. Y está siendo consecuencia de los cambios que sufre el mundo y cambios que están aquí para quedarse. La tendencia de esto va a ser cada vez tener más comunicación, cada vez tener más información, cada vez que la gente sepa más qué está ocurriendo en ciertos lugares donde antes no se sabía. Y eso va a haber que aprender a vivir con eso. La confidencialidad y la privacidad está sufriendo un serio reto, por no decir un ataque. Yo creo que es un reto porque son cambios de las reglas sociales. Nos estamos enfrentando a una nueva realidad a la que tenemos que aprender a convivir con ella. Lupe. Bueno, precisamente eso ha generado hoy la molestia, y yo abordo el primer caso, el caso en el que pues está investigado hoy el padre Cosca, que sin dudas es una de las caras más visibles de la Iglesia Católica en Panamá, y esto ha causado un impacto. Pero hoy vemos la reacción de la Procuradora General quejándose de que este documento, esta investigación haya sido filtrada a los medios de comunicación. Sin embargo, sí pasó antes con algunos personajes políticos y no hubo la misma reacción. Exacto, bueno, es que ahí está parte del tema. Ayer en redes sociales había alguien que decía, ya ni a los sacerdotes respetan. Creo que el problema está en que hay que respetar a los ciudadanos, a todos, sea sacerdote, sea médico, sea político, sea maestro, sea periodista, todo el mundo debe ser tratado igual. O sea, indiscutiblemente el tema del padre Cosca es un tema incómodo, es un tema que ha generado mucha polémica y mucha discusión, y pues es un poquito el precio de la fama. O sea, si esto pasara con un sacerdote que no fuera mediático, sí, no se hablaría lo que se habla. Pero yo le decía a Lupe que vale la pena tocar el tema porque, ¿sabes? No es casual que salga lo de Pensilvania, que salga lo de Chile, ahora ocurre esto en Panamá. Es decir, es como si fuera una especie de primavera árabe para la Iglesia Católica. Es decir, se están destapando y abriendo el closet de tal vez la institución más importante del mundo, porque nadie está en el top 10 durante 2000 años como la Iglesia. Como la Iglesia. Sí, como la Iglesia. Sí, es un hecho y creo que es en parte consecuencia de todo esto. O sea, hoy día, a ver, yo creo que la Iglesia manejó por muchísimos años, y prueba es que hemos visto películas, hemos visto montones de evidencias en diferentes medios de cosas que pasaron hace mucho tiempo. O sea, de hecho se dice que desde el año 60 y tanto, 63, con el Papa Pablo VI, justo después de morir Juan XXIII, comenzó a haber estos reportes de abuso infantil y de abuso de parte de jerarcas de la Iglesia, y la Iglesia Católica lo manejó con una discreción que hoy día se considera una discreción cómplice. O sea, los movían de... Recuerda una cosa, por ejemplo, si tú lees la biografía sobre todo de Juan Pablo II, que fue quien recibe la mayor parte o la avalancha de denuncias, él decía, bueno, mi principal enemigo es el comunismo. O sea, yo no me puedo distraer de ese core que tengo de acabar con el comunismo por estos casos de pedastría, y eso fue lo que hizo que bueno, se tratasen y trataran de un poco atenuar, para decirlo pues,
mal y pronto estos casos de abuso. Bueno, lo que pasa es que es un tema demasiado serio. Es un tema muy O sea, es importante que es un hecho que lo del comunismo era un punto primario. Él había nacido en esa Europa, por supuesto, él no nació en esa época, pero él había nacido en esa Había estado Europa comunista en el frente de batalla. y fue un elemento clave en la caída de todo el bloque comunista, porque, pues claro, aparte que era un individuo muy carismático, era un individuo que tenía una serie fue probablemente, a mí me comentaba una vez un teólogo, una persona que conocí que había estudiado teología formal, y me decía que es probablemente, si uno va a ver, es una de las 3 o 4 personas de la historia de la humanidad que más... Personas lo vieron. No, y que más llevó el mensaje pastoral a cantidades de gente. O sea, yo viví en México en una época donde hablaban de Juan Pablo II como el Papa de México. Sí. Lo adoraban, viajó a México y en México son cientos de millones de católicos y era un hombre que tenía mucho impacto. Entonces, este tema de los niños es o sea, cualquiera que se meta con un niño tiene que enfrentarse a un cuestionamiento social y un cuestionamiento mediático enorme, porque está abusando de alguien que por naturaleza es vulnerable. Y yo creo que tal vez ellos cuando esto comenzó no tenían idea de la magnitud del problema que se les venía encima y nadie podía predecir en la década de los 80 o 90 lo que iban a terminar siendo las redes sociales que se transforman en esta caja de resonancia de la historia y la historia vuelve y sale, la historia vuelve y sale. Entonces, es lo que ocurre, o sea, termina una institución como esta siendo acusada constantemente de ocultar y tratar de tapar escándalos sin hacer lo correcto. Ahora, el manejo mediático que le ha dado la iglesia local a este caso, muchos critican, bueno, ¿por qué 2 meses después? ¿Por qué no salir inmediatamente? ¿Qué opinión le merece eso? ¿Cómo ha sido el manejo de esta? Esta es una auténtica crisis. Esto es Además, un tema... de cara a la JMJ, que es el país que va claro, a elegir al Papa. Claro, Ese tremendo esto es un tema que honestamente yo creo que hay un poco de todo, o sea, yo creo que hay un poco de política, porque no veamos esto solamente como el tema de la JMJ y de la Iglesia Católica, o sea, es un hecho que hay una relación cercana entre la dirigencia de la Iglesia Católica y el gobierno durante este quinquenio. Entonces, eso genera que los ataques no solo sean por la razón religiosa, sino también por la razón política. O sea, hay personas que están atacando claramente por el tema político y uno encuentra algunos comentarios que son totalmente, y son de lado y lado. O sea, por el otro, hay unos que dicen, no, esto no es más que una cortina de humo para tratar de tapar otros problemas judiciales y otros casos. Claro. Y sí es un hecho que ha habido una sorpresa por la forma como se ha manejado esto. O sea, yo sí creo que un expediente no debe hacerse público antes de que terminen las investigaciones. Ni para ese ni para ninguno. Pero, exacto, pero ya sabemos cómo es Panamá. Pero, sin embargo, hubo gente que cuando otros expedientes de figuras públicas, figuras políticas, se hicieron públicos y salieron, nadie se quejó, nadie consideró, y es más... You're talking to me. Exacto. Daniel. Claro, exactamente. Se analizó y se dijo, no, mira lo que está pasando y tal y cual. Y cuando alguien salía y decía, porque esa es la otra, nuestra clásica... Panamá es un país que se caracteriza por la personalización de las cosas. O sea, si uno hace un comentario donde dice, bueno, y a mí me pasó, en un tuit puse, la defensa del presidente Martinelli tiene un punto en decir, o sea, tiene un punto de discusión. Automáticamente saltaba la gente no, es que tú lo estás defendiendo. No, yo no estoy defendiendo a nadie. Todo se personaliza, todo se orienta a que uno está o atacando o... Pero no hay grises. Aquí no hay grises, o sea, todo se torna blanco o negro. Y tal vez lo que nos deba tranquilizar un poco es que el mundo entero está de blancos y negros. O sea, nada más hay que poner los medios de Estados Unidos y ver cómo está polarizado ese país alrededor de la figura del presidente Trump. Es evidente que el país está polarizado. El mundo. Sí, el mundo está polarizado. Acabamos de ver, en Suecia acaba de ganar un montón de, o sea, llegó casi al 50% o al 50% la extrema derecha, que nadie lo diría. Y es un tema complejo, es un tema global, es un tema que
que hay que, no sé, yo creo que ya estamos en un punto donde no hay que tratar de resolverlo, hay que tratar de analizarlo y manejarlo, porque es un tema que está aquí para quedarse. Esto que está pasando ahora mismo y que estamos viviendo ahora mismo en Panamá, en el mundo, es una cosa que está aquí para quedarse. Y más vale que aprendamos a vivir con esas nuevas reglas del Lo juego. raro es que estos casos, uno pues pensaría de que van a provocar que la gente pierda la fe. Y al contrario, No, creo que las personas cada vez son más religiosas, se polariza. se polariza. Claro, Es se decir, polariza. Y después, o sea, es donde aparecen estos otros cuentos donde uno ve y dice, espérate, pero ¿qué está pasando aquí? Cuando uno recibe estas cadenas en las redes sociales, que esto es el maligno porque atacando al padre Cosca, porque el padre Cosca hace exorcismo. O sea, estamos en el siglo XXI, por favor. No vayamos a estos pensamientos que ya no hablemos del siglo XIX, ni del XVIII, estamos hablando del siglo XIV. O sea, cosas que tenía, o sea, estamos hablando de Juana de Arco, cosas que debieron haber quedado allá y estamos trayéndola al tema. Y es una cosa que, para ti que eres, yo creo que uno de los pocos ateos confesos que hay, ver esos muestras de espiritualidad debe ser un hecho interesante y hasta anecdótico. A ver, de es cierta un forma. hecho interesante. Yo creo que desde el punto de vista sociológico y desde el punto de vista de humano, es interesante sentarse a ver, ok, ¿por qué está pasando esto cuando nosotros, o sea, vivimos el famoso siglo de las luces y después vivimos toda esta apertura científica y cada vez sabemos más cosas científicas y hoy día estamos viendo como una regresión, no solo en la católica, ojo, o sea, la católica, la musulmana, la ortodoxia hebrea, cada vez la vivimos más en nuestro medio, o sea, no la vivimos, pero la vemos ocurrir delante nuestro dentro de un concepto de tolerancia que yo creo que es lo saludable, o sea, lo importante de esto es lo saludable. Donde esto se torna interesante para uno es que la persona creyente tiene que entender que para quien no cree y no tiene un elemento de fe en el medio, que la fe al final es la aceptación de algo sin cuestionarlo. Sí, un dogma. Un dogma que se acepta. Nos cuestionamos estas cosas no por herir a nadie, sino por cuestionarlas. O sea, para mí es un misterio cómo la gente cree ciertas cosas. Yo no lo entiendo. Y si yo lo pregunto, consideran que es que uno les está faltando al respeto. El otro día una señora escribió en las redes sociales y me dijo, cuando tú atacas a la iglesia, cuando usted ataca a la iglesia, usted me ataca a mí, porque la iglesia somos todos. Dije yo, oiga, si usted es la iglesia, yo tengo como 50 preguntas que hacerle. Dígame que ya nos tomamos un café y usted me explica todas estas cosas que yo llevo un montón de años sin poder entenderlas. O sea, es un tema... Sí, la fe es incuestionable. Exacto, pero hay que entender también que así como se le exige al que no tiene fe que no debe, o sea, que no tiene por qué criticar la fe, Sí. yo creo que hay que entender el lado contrario. O sea, espérate, ponte tú que tienes fe en el lado del otro que no la tiene y decir, ok, él tiene derecho a preguntar y él tiene derecho a cuestionarlo. ¿Tú crees que la JMJ va a ser un punto de inflexión? Es decir, después de la JMJ es que van a irrumpir todos estos Yo, a ver, cadáveres en el closet que tienen no las sé, diferentes iglesias. yo no creo. Yo recuerdo, yo era o sea, no era muy pequeño, pero yo tendría en 1978, creo que fue que Juan Pablo II vino a Panamá, yo tenía 10, 83. 83, bueno, yo tenía 21 años en aquel momento. Y cuando Juan Pablo II vino hubo algo que a mí me llamó la atención. Yo era, tal vez las ideas las tenía, pero era menos cuestionador de lo que puedo hacer ahora. Y yo sí recuerdo que decían la semana que estuvo, o sea, la semana del viaje de Juan Pablo II a Panamá fue una semana donde la cantidad de delitos que registró la policía fue menor. Entonces probablemente la JMJ va a generar una cosa de eso, va a generar un halo de bondad. Porque sí hay que reconocer que ese va a ser el mensaje que se va a mandar. Ahora, entendamos que 1983 no es el 2018. Y en el Menos 2019. exacto, y 2019, encima un año político. coincidencia de eventos. Exacto. Y va a haber, o sea, existe la posibilidad, como pasó ahora en Irlanda, Es lo que te iba a preguntar. que haya gente que organice
contramarchas y que ponga en sus, así como hay gente que pone en el balcón, yo recibiré peregrinos, habrá quien ponga, yo no quiero saber de la pederastia de la iglesia. Yo advierto que yo no voy a tener nada que ver con eso porque yo voy a estar de viaje. O sea, yo ya tengo reservada mi semana para no sufrir el tranque, para no, o sea, y de paso me mantengo a suficiente distancia. Se le une Fernando también. Como yo le dije a alguien el otro día, mira, yo voy a estar lo suficientemente lejos como para que si me entero de algo de la JMJ es porque pasó algo malo. O sea, yo voy a mantener mi distancia realmente, o sea, es una actividad que no me genera mayor expectativa. Creo que es una buena oportunidad para Panamá como para venderse, como puede ser un desastre. Un desastre. Porque estamos hablando de meter un montón de gente en una ciudad que no está preparada para un incremento de un porcentaje poblacional tan grande por unos días. Bueno, y organizado por estos que tampoco es que son la leche en vinagre de esto. Lo que sí, Daniel, es, ¿aguantará la Iglesia Católica este embate? Sí, yo creo que la Iglesia Católica, a ver, la Iglesia Católica se puede debilitar, pero que la Iglesia Católica no va a desaparecer ni a romperse. Lo que pudiera pasar, que fue lo que pasó cuando Lutero, o sea, echemos para atrás, muy para atrás, es que cuando la Iglesia empieza a tener cosas que no funcionan o que no conforme a mucha gente, comienza la gente a migrar a otras fes, porque hay gente para quien el asidero espiritual de una religión es muy importante. Y eso hay que entenderlo, eso hay que respetarlo. Y yo lo confieso, yo hay ocasiones en que pasan situaciones en la vida y en todos los días que yo pienso, qué maravilloso debe ser tener esa fe donde yo siento que hay un ser superior que va a hacer justicia, un ser superior que me va a ayudar para que las cosas salgan bien. Y yo reconozco que eso es bueno. Desafortunadamente o afortunadamente, cada quien lo verá a su manera, yo no tengo eso. Entonces, pero sí me parece que es importante y la fe es importante para mucha gente y el riesgo que se corre con esto es que haya una migración bien a las iglesias evangélicas, bien a algún tipo. Está pasando poco a poco. Yo creo que en España las iglesias se han limitado a museos, muchas de ellas ya ni horas. Bueno, es que acuérdate que España tenía una sobrepoblación de curas que tenían, es decir, alguien se metía buscando comida y trabajo toda la vida. En Colombia cada vez son más las divisiones de la iglesia también, eso es en todos los países. Yo creo que también esto va a provocar ese campanazo, esa reunión urgente desde del mismo Papa, que tiene además buena prensa, como para reinventarse, me parece. Y yo creo que el Papa, a ver, o sea, yo creo que el Papa tiene buena prensa afuera, pero creo que tiene un movimiento fuertísimo adentro, porque dentro de la Iglesia Católica hay una rama conservadora, radical, que no está de acuerdo. Yo he escuchado historias de personas que han estado en Roma. Pero tiene que haber un cambio allí porque ya es inevitable que las cosas salgan. Es que va a tener que haberlo, de alguna forma. Lo que pasa que hay que ver cómo se da esto. O sea, es una lástima que una persona como el Papa Francisco, que yo creo que ha hecho un genuino intento por cambiar las cosas, vaya a acabar dejando todo esto a medio palo, porque eso sí es un hecho. Si este señor comenzó todo este movimiento, ojalá pueda terminarlo, porque si no, dejarlo a medio camino, eso va a generar todavía más conflicto. Y no sé, yo creo que la iglesia, por supuesto, que va a sobrevivir a estas cosas, ha sobrevivido 2000 años, o sea, sobrevivió la reforma, sobrevivió la conquista, sobrevivió un montón de retos que ha tenido a lo largo de la historia y va a seguir sobreviviendo. Yo sí creo que en Panamá una asignatura pendiente y que el próximo gobierno le toca, estamos en 18, sí, en el 20. Yo creo que un tema interesante sería hacer en el famoso censo, el preguntar qué religión se profesa. Porque seguimos, inclusive, tenemos una constitución donde dice que reconoce a la religión católica como la mayoritaria. Pero eso es exactamente para poder que el 25 de diciembre sea libre, el Viernes Santo sea libre, porque de no reconocerlo es lo que pasa en Uruguay, por ejemplo. Ok, pudiera ser, pero tenemos que verificarlo, porque a lo mejor sí la mayoría... Pero lo que sí es algo que a mí me causa cada vez más grima, y lo digo, y yo creo que a ti te debe causar todavía más
que ahora pareciera que todo el mundo tiene el primero Dios, el Dios primero, el no sé qué cosa en la boca, y que se oye hasta falso. Todo el Sí, mundo bueno, invocando a Dios cada es- 10 es- palabras, La invocando coincidencia de cosas. la campaña también. Sí, bueno, hay gente que tiene a Dios en la boca todo el tiempo. Bueno, Eh, por estos días más. Sí, claro, en las campañas, sí, Dios primero, si Dios quiere, con la ayuda de Dios. Yo creo que es una expresión como cualquier otra. Indiscutiblemente se ve difícil que a estas alturas del partido alguien se salga y diga si las fuerzas del universo biomagnéticas quisieran, eso se ve como fuera de lugar. Yo creo que es un término genérico. Yo el otro día alguien se reía de mí porque deliberadamente pusieron algo de estas cosas que pasan en Panamá en las redes sociales y yo contesté, Dios mío. Y me decían, ¿tú contestando Dios? Sí, pues claro que contesto Dios porque, o sea, lo hago porque justamente es una muletilla al hablar. O sea, si Dios quiere, es una palabra que todos usamos todo el vuelto tiempo casual. sin ningún tipo de análisis mental de lo que implica decir si Dios quiere. No, yo creo que, no sé, yo creo que sí hemos avanzado mucho. Yo siempre he dicho que una persona que en Panamá le debemos mucho en este tema es a mi amigo Xavier Sáez. Sí, O sea, Xavier fue la primera persona que se atrevió a escribir y a cuestionar cosas en artículos de periódicos públicos Sí. antes del Internet, porque esto está empezando desde finales de los 90, hacer un cuestionamiento abierto a temas de la iglesia que eran tabú conversarlo. Y lo que ha contribuido, o sea, nos llaman que estos médicos, había habido gente que dice, ¿usted cómo puede ser médico y no creer en Dios? Hombre, porque yo fui a una universidad, no fui a un seminario. Esto es así de simple. Y para ser médico me pasé un cerro de años estudiando y realmente nunca me enseñaron cosas propias del seminario. O sea, no. ¿Por qué? Porque esto es un tema científico que va totalmente separado de lo otro. Y ahí viene el otro tema, que es parte del morbo de todo esto, del famoso hotel y el cuarto, y para qué usaban el cuarto. Miren, y yo hago esa aclaración porque la gente dice, es que usted quiere atacar. No, ¿sabes qué? Yo creo que para lo que primero, reservar un cuarto hotel no es un delito. No. Y segundo, entre adultos pueden usar el cuarto, entre adultos que lo consienten pueden usar el cuarto para lo que les dé la gana. Claro. Y no debe ser problema de ningún ciudadano. ¿Qué hacen ahí? Exacto. Y una cosa que es un hecho es que tanto al sacerdote como al resto de las personas que se mencionan ahí, se les debe tratar con los mismos derechos y garantías que a cualquier otro que nos puedan acusar de cualquier la cosa. inocencia, señores, de tanto que hemos hablado. Exacto, la presunción de inocencia que muchas veces la adaptamos a lo correcto, a lo que nos gusta y a lo que no nos gusta. Condenamos a quien no nos cae Para bien todos. y perdonamos antes de tener Sí. evidencias al que sí nos Con el cae que bien. somos afines, Entonces, ahí es donde caemos en estos errores que traen estas discusiones medio agrias como la que se ha venido dando esta semana. Y la que Bueno. nos espera. Un Daniel, como análisis siempre un placer. de la crisis de la iglesia por un ateo, imagínese usted. Pero me gusta eso que dice una ola de bondad para el 2019 con la Yo, JMJ. yo Me creo voy a que quedar sería por que eso. ojalá lo tengamos así dura una semana. Ojalá llegara a durar hasta mayo, pero lo veo difícil. Yo lo veo más optimista, pero Sí. ahí vamos.